Ir y regresar de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla puede ser todo lo caro, todo lo barato, todo lo cómodo o hasta lo incómodo que tú quieras. ¿Por qué? Pues porque hay muchas opciones, tanto de autobuses como de puntos de donde salen precisamente las líneas de camiones. Hay una opción que puede ser del Ángel de la Independencia directo hacia Puebla. No llegas a la central de autobuses de Puebla, lo que se llama la Capu. Llegas a como un poquito más hacia las afueras. Pero si tú viajas hacia la Tapo, que es la terminal que está aquí en la Ciudad de México, en el oriente de la Ciudad de México, ahí sí llegas a la central camionera de autobuses de Puebla, que es la Capu. Vamos a conocer los precios, las mejores opciones, qué es más caro, qué es más barato, qué es más cómodo o incluso que puede ser un poquito más incómodo pero más económico, depende. Ahí sí ya varía de acuerdo a tu gusto. Comprar los boletos en línea es una opción. La verdad no quise hacerlo porque precisamente el experimento que quiero hacer contigo, con todos ustedes, es hacerlo juntos y llegar a la terminal de autobuses de aquí de la Ciudad de México muy temprano. Vamos a ver qué tan seguido salen, cuál es la mejor opción, cuál es la más barata. Hay unas que incluso hacen muchas paradas para llegar a Puebla, entonces obviamente se incrementa el tiempo de llegada a esta ciudad. Hay unos que son un poquito más directos o tienen a lo mejor nada más 2 o hasta 3 paradas. Vamos a salir de la Ciudad de México, pero de la zona centro. La opción más viable es llegar a lo que es la terminal del Metrobús de Buenavista y ahí salen 2 rutas de Metrobús, la ruta norte y la ruta sur, y llegan a este lugar. Nosotros vamos a tomar la ruta sur, que esa sale más o menos, bueno, no más o menos, sale de Buenavista, le da la vuelta al Monumento a la Revolución, atraviesa Reforma, Donato Guerra, da vuelta en Bucareli, Ayuntamiento, República del Salvador y demás. Entonces, bueno, vamos a agarrar esa ruta sur y la vamos a tomar nosotros en lo que es más pegadito a Paseo de la Reforma, que es la estación Defensoría Pública. Vamos a ver cuántas estaciones son de aquí hasta lo que es la estación de San Lázaro, más o menos el tiempo que hacemos. El precio, pues muy económico, porque es 6 pesos por persona. Me va a acompañar Dulce, mi esposa. Hola, mi amor, gracias por estar ahí atrás de la cámara. A ver en cuánto nos sale ir y regresar de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla. Y al regreso, híjole, yo no sé si nos vamos a aventurar, bueno, lo vamos a decidir, si nos aventuramos a comprarlo igual de regreso y llegar a la terminal y a ver cuáles son las corridas que nos ofrecen, o comprarlo un poquito en línea. Dulce dice que no, ya lo iremos discutiendo en el camino de ida. ¿Tú qué harías? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Vamos a salir mañana muy tempranito, obviamente queremos aprovechar nuestra visita a la Ciudad de Puebla, ya le estaremos ahí grabando varios capítulos, pero por eso nos queremos ir muy temprano. Yo creo que saldremos de aquí aproximadamente, bueno, no de aquí, sino de lo que es la estación del Metrobús de Defensoría Pública, por ahí de las 6 y cachito de la mañana. Entonces nos vamos mañana muy temprano. Para ti van a pasar unos segunditos, para Dulce y para mí van a pasar unas cuantas horas. Vamos a dormir para levantarnos mañana muy tempranito, irnos a la Ciudad de Puebla y descubrir todo este trayecto. Así es que acompáñanos y quédate hasta el final de este video, ¿sale? Mis muy queridísimos amigos, pues ya estamos, como les comentamos, en la parada Defensoría Pública del Metrobús. Miren, son las 5:40 de la mañana, es tempranito, ya a esta hora pues ya comienzan a pasar los metrobuses. Son 15 paradas, según estamos viendo el mapita que está aquí atrás de nosotros. Son 15 paradas de aquí de la Defensoría Pública hacia la terminal de San Lázaro. Tenemos entendido que nos deja prácticamente enfrente, o sea, es un minutito, es atravesar una avenida y llegamos. Próxima estación, Vocacional 5. Ya bajamos del Metrobús, la verdad muy buen tiempo, hicimos más o menos una media horita y te deja pues prácticamente afuera de la estación San Lázaro del metro. De hecho pues ahorita andamos así un poquito medio norteados porque la Tapo debe estar para allá. Pues ya una poli muy amable nos dijo que la entrada está por ese lado, entonces ya estamos, sí, pues ahí está la entrada, mira. Bueno, pues ahora sí, a ver, el recorrido muy leve, hicimos más o menos media hora, claro. Las condiciones 24-25 minutos, claro, las condiciones del tráfico a esta hora pues evidentemente son muy tranquilas, no había nada de tráfico. Yo como que siento que aquí venía un poquito tensa, no sé por qué, ¿sí? Porque bueno, pues hay que tomar en cuenta que sí, pues las callecitas a esta hora de la madrugada del centro no suelen ser así como las más animadas. Y pues obviamente pasas por zonas un poquito, vamos a entrecomillar, densas, como la Merced, como que sí se siente un poquito esa sensación de está medio feíto.
Muy solo. Muy solo, yo aquí la veía medio tensa, pero bueno, ya llegamos aquí a la Tapo. Vamos a ver cuál es el autobús que más nos conviene para llegar a Puebla. Mira, son ahorita las 6:16 de la mañana. Esta es la Tapo, por si no la conoces, es ya una estación de hace muchos años. Me desbloqueaste muchos recuerdos. Sí, se desbloquean unos recuerdos. Mira, ese es lo que es ADO. Por allá está ADO GL, Estrella de Oro, Autobuses Unidos de ese lado. El GL pues es como el de lujo. Y por allá está Estrella Roja. 305 el ADO. Fíjate que antes sí salía el GL para Puebla. Nos dicen que ahorita el GL ya no sale para Puebla. Hay Estrella Roja normal y Estrella Roja primera clase. Híjole, hay tres opciones. Estrella Roja normal, Estrella Roja directo y Estrella Roja primera clase. Dice Pullman primera clase, sale a las 7, 288. Capo Puebla intermedio, súper rápidos, 220. Sí, pero esos son como intermedios, como que van haciendo muchas paradas. Entonces el Pullman de primera clase son 288. Es un poquitito más barato. ¿Cuál te quiere decir, mi amor? Allá. ¿En ADO? Sí. Bueno, ya compramos los boletos por ADO. Los boletos comprados aquí en la taquilla un poquito antes de salir son las 6:25 y salimos a las 7 de la mañana. ¿Cuánto costaron los boletos de ida? 290. 290, pero te cobran 17 pesos por una especie de seguro de viajero. En total, por los dos boletos de ida fueron 614 pesos. Si hubiéramos comprado estos boletos online de la misma aerolínea, te iba a decir, de la misma línea de autobuses que es ADO, nos hubiera salido cada boleto en 243 pesos. O sea que si lo compras online, sí te ahorras una lana. En el caso de Estrella Roja es muy similar, igual online, también en Estrella Roja te sale más barato, pero fíjate que lo que sí realmente te queremos comentar que es extremadamente caro es si tú sales del Ángel de la Independencia hacia Puebla. Lo que te decía hace unos momentos cuando inicié este video, no te deja como tal en la terminal. Ahora se llaman terrapuertos, ¿no? Entonces el terrapuerto del Ángel, fíjate que es carísimo porque si salimos del Ángel al terrapuerto Puebla, la tarifa hubiera sido de 1,740 viaje redondo por dos personas, ida y vuelta. O sea que cada boleto saldría en 4.35. Más el seguro o algo así que te cobren como aquí, ¿no? Entonces, o sea, fíjate que casi prácticamente se va al doble. La comodidad de salir del Ángel de la Independencia, bueno, puede que sea un poquito más, pero, a ver, hacemos una cuenta también. Si tú tomaras un Uber del Ángel de la Independencia aquí a la Tapo, realmente sí es caro. El Uber te saldría en 257 pesos más o menos. O sea, hice este cálculo no ahorita, porque ahorita posiblemente sea más barato por la hora también. También hay que tomar en cuenta que no hay tantas salidas del Ángel de la Independencia hacia los distintos destinos. Que ahí salen, por ejemplo, hacia lo que es el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, sale hacia Puebla. Sí puede ser más confortable si es que tú nos visitas de alguna otra ciudad, de algún otro país y te hospedas como en zonas cercanas. Por eso es lo que te decía al inicio, siempre procuramos salir de la zona centro de la Ciudad de México. Yo creo que sí, la opción es mejor llegar en transporte público porque te vas a ahorrar muchísimo dinero en el pasaje del autobús hacia Puebla. Y algo padre de este tipo de destinos cuando sales de la Ciudad de México hacia Acapulco, hacia Cuernavaca, hacia Puebla, depende de la central de autobuses hacia Guanajuato, es que siempre hay como muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, pues lo que les decía, esta Tapo, a ver, me voy a parar tantito porque esta Tapo es bien legendaria. Esta zona del medio, pues es donde te puedes aquí como que venir a echar tu taquito, mira, hay combos, hay como que es una especie de fast food, hay pizzas, ensaladas, y tú eres así como más fit. Y por ejemplo, pues este domo es así como también muy característico cuando tú pasas por ciertas zonas de la Ciudad de México que se alcanza a ver. Si tú tomas aquí más o menos lo que sería alguno de estos autobuses, pues hay como para ir hacia Chiapas, Veracruz, hacia toda la zona de Puebla, Córdoba, Jalapa, Oaxaca. Esta es como la terminal de todos estos destinos. Y fíjate que a esta hora de la mañana, contrario por ejemplo a lo que serían los aeropuertos, son las 6:32 de la mañana. Un aeropuerto a esta hora, mis queridos amigos, al menos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, realmente a esta hora, híjole, es prácticamente imposible transitar, comprar un boleto no se diga, documentar, es una verdadera romería. Y la verdad es que pues las centrales de autobuses muy temprano suelen ser más tranquilas. Desde luego si hay un flujo de gente, si es como más relajadito. Y como bien me decía Dulce hace un momento, recuerdo desbloqueado, mis queridos amigos. Aquí te quiero hacer una pausita y confesarte algo, bueno, no confesarte algo, decirte algo así como muy personal.
Yo inicié mi carrera como periodista en Televisa Radio, pero eventualmente también trabajé en una estación de radio en Atlixco, Puebla, de donde además son originarios mis papás. Entonces, pues yo viajaba mucho cada fin de semana por esta terminal para llegar a Atlixco y poder transmitir un noticiero. ¿Que no sabes algo? ¿No? ¿Cuántas personas pues, que pasan por aquí diario? ¿Cuántas, mi amor? 53,000. ¿Diario? Sí. Órale, 53,000. dice. Dije, mira qué inteligente. Bueno, pues que dice, la tapo 45 años, tú eres parte de las 53,000 personas que pasan por aquí diariamente. Buen dato. En la tapo, por ejemplo, si tú quieres entrar así como que al baño, te cuesta pues 5 o 6 pesos, no sé por ahí, pero aquí ya en la sala de espera de ADO, si tú quieres entrar al bañito, ahí están los baños, es gratis, dice que tienes que presentar tu boleto, eso sí. Pues ya estamos aquí en la ciudad de Puebla, mis queridísimos amigos. Hicimos prácticamente 2 horas. El autobús salió pues a tiempo, salió 7 de la mañana, 3 minutos. La verdad es que el autobús rico, ahí sí les queremos confesar, en cuanto prácticamente avanzó, primero cayó Dulce y luego caí yo y nos dormimos durante todo el camino. Pero estamos llegando a muy buena hora aquí a la Capu en la ciudad de Puebla. Teléfonos públicos, como ven todavía. Chequen ustedes este letrero. Viaje redondo por 464 pesos de Puebla, CDMX Puebla. Aplica eso sí para salidas de Capu a la Tapo. ¿A dónde irá el perrito? Miren, ahí se metió un perrito aquí a la terminal. Anda buscando como la mejor opción también. Bueno, pues ahora sí estamos aquí en la Capu, en la terminal de autobuses de Puebla. Como les decíamos ahorita que bajamos del autobús, el viaje, el trayecto fue bastante confortable. Pues obviamente vamos ahorita a pasearnos acá por la ciudad de Puebla, divertirnos un ratito, a conocer distintas pues atracciones, actividades que se pueden hacer aquí en esta bellísima ciudad de mi país de México. Y el día de mañana pues ya estaremos viendo el regreso, como les decíamos. Vamos a pensar si compramos hoy mismo en la tarde el boleto de regreso online o mejor lo hacemos mañana, si lo hacemos otra vez por ADO, si ahora nos regresamos por Estrella Roja. Pues vamos a pensarlo durante todo el día, durante toda la noche y pues ya el día de mañana estaremos aquí mismo en esta terminal para regresar a nuestra querida Ciudad de México. Como lo pudieron observar mis queridos amigos, pues esta es una forma de viajar. Pero hay otra forma que también nos ha gustado muchísimo, porque bueno, esa es más cómoda, porque esa tú llegas a un solo punto, te llevan hasta el destino que tú desees, te traen de regreso. Nos ha gustado mucho y es viajar con nuestros buenos y queridos amigos de Espíritu Aventurero, que la verdad pues sí nos ha gustado viajar con ellos porque tienen muchos destinos, precios económicos, el trato es muy bonito, son extremadamente puntuales en sus viajes. Entonces te estamos compartiendo unos enlaces aquí abajo en la caja de descripción para que si tú quieres adquirir algún viaje con nuestros amigos de Espíritu Aventurero, pues además nos estás apoyando también mucho a nosotros como creadores de contenido. Así es que pues vámonos hacia, pues ya salir aquí de la terminal, vamos a disfrutar de Puebla y nos vemos otra vez, como les dije al principio del video. Para ustedes va a pasar un segundito, para nosotros pues va a pasar un día prácticamente. Así es que nos vemos mañana o nos vemos en un ratito. Bueno, pues ya estamos aquí en la Capu, mis queridos amigos. La verdad decidimos no comprar los boletos online porque si bien puede que resulten más baratos, la desventaja pues es que no queríamos así como que andar corriendo. Amarrados al itinerario, corre, el camión ya sale y está tráfico o algo. Sí, la verdad disfrutamos mucho la ciudad de Puebla. De hecho, al final de este video les vamos a dejar varios capítulos. Pero entonces ya estamos aquí de regreso en la Capu y vamos a valorar la mejor opción, pues el más barato. Vamos a ver los precios. Ahorita son, ¿qué hora es, mi amor? 2 en punto. Son las 2 de la tarde en punto. Vamos a ver a qué hora salen y cuál es el más barato. Sí, yo creo que sería ADO Estrella Roja o Autobuses Unidos. Vamos a ver cuál es la mejor opción. Al final y por precio nos decidimos por Autobuses Unidos. Ojo, hacen una sola escala que es en Cárcel de Mujeres. Es importante que te digamos esto
porque fíjate que vas a encontrar autobuses más baratos, pero hacen muchísimas escalas, incluso yo hasta quisiera pensar que se van por la libre porque hacen creo que 20, 30, 17 escalas, entonces bueno, al final de cuentas es una sola escala que es en la cárcel de mujeres. Entendemos que también Estrella Roja creo que también es separada tanto en cárcel de mujeres como en Boulevard Aeropuerto, eso lo he hecho toda la vida. Obviamente, si bajas por ejemplo en Boulevard Aeropuerto, en el caso de Estrella Roja, tienes que traer tu equipaje de mano, o sea, el autobús no se va a parar, obviamente por cuestiones de seguridad, no se va a parar a abrir el maletero, como se llame, para sacar tus maletas, porque pues, es un riesgo para todos. Por Autobuses Unidos nos costó 250 por persona, pero aparte, acuérdate que te dicen 250 y cuando cobras, ¡pum!, ¿son cuánto más? 17 pesos más por el seguro. Claro, el seguro de viajero siempre es importante, lo que siempre les hemos dicho, yo no sé por qué no te lo dicen desde el principio, pero bueno, son 17 pesitos más, no hay ningún problema. Vamos de regreso a mi queridísima Ciudad de México. ¿Ya extrañas o no? Ya. Pues yo también, pero la verdad nos la pasamos muy a gusto en Puebla. Gracias, Puebla. Ahora sí, qué chula es Puebla, qué lindo, sí. Qué lindo, qué chulo es Puebla. A ver, cántala. No. Ahí está la salida para Autobuses Unidos. Pues vámonos para allá. Desde aquí alcanzo a ver que es la primera sala, la de Autobuses Unidos, ¿va? Servicio directo México Puerta 1. También hay pues, muchos destinos: a Orizaba, Santa Cruz, Córdoba, Tuxtepec, Tierra Blanca, Playa Vicente y Veracruz. Mira, ahí está estación. Bueno, es un Wi-Fi abierto. Y aparte, aquí si ya se te está acabando la pila del teléfono y le quieres avisar a tu familia que ya vas en camino, mira, hay tanto USB como contactos normales. Oye, ya estamos aquí en la puerta 1, se nos olvidó comentarte que fíjate que a diferencia de otras líneas de autobuses, y eso nos gustó, no te dan el boleto impreso, es como más ecológico el asunto. Lo que hacen es que te piden tu número telefónico y te mandan por mensaje de texto tu número, bueno, no tu número, te mandan tu boleto, ya para que tú nada más, me imagino que te lo van a pedir a la entrada, al abordar el autobús, para que lo escanees. Y fíjate que otra cosa que me estoy dando cuenta que dice ahí en las pantallas es que también puedes viajar con tu mascota. Obviamente tienen un precio, mira, dice, tu mascota también puede viajar con nosotros, adquiere una transportadora chica, 450, mediana 550 pesos. Puntualidad 10 de 10, salida del autobús 2:35, son 2:37. Estamos saliendo muy a tiempo. Bueno, pues ya llegamos aquí a nuestra querida Ciudad de México. Hicimos exactamente 2 horas. ¿A qué hora salimos? 2:37. Y llegamos exactamente 4:35. El autobús evidentemente más barato, menos cómodo, menos servicios. Obviamente no trae baño, yo no sabía, no trae baño. Evidentemente no trae pantallas. Que mira, las pantallas como que ya nadie las pela. Te ponen una película que casi nadie ve porque todo el mundo traemos nuestro propio multimedia, ¿no? Los asientos, yo sí los sentí, bueno, más que los sentí, los asientos sí son más chicos, Dulce es más chaparrita que yo mido por ahí de 1.73 y la verdad sí llegó un momento en que sí, no podía estirar rico los pies. También trae los enchufes USB, si sirven, pues como vamos, si funcionan. Para 2 horas vale la pena, o sea, el costo, beneficio, sí. Costo, tiempo, trayecto, o sea, sí, ya, siendo honestos, ya aventarnos un tramo ya a lo mejor más lejos, así como, no sé, Veracruz, 3, 4, 5 horas. Hay sí uno más, una línea más arriba. Realmente para lo que lo utilizamos muy bien, así es que pues ya llegamos aquí a la Ciudad de México con el escándalo, porque además aquí en Autobuses Unidos, en esta salita, anuncian los autobuses. Oye. Es que traen su megáfono. Digo, yo sí sería así como una voz más suavecita, más. Autobuses Unidos, anuncian, eso es el autobús, ¿no? Pero está bien, cada quien. Pues amigos, estas son las opciones que tú tienes para ir y venir a la ciudad de Puebla. Entonces, si quieres regresar en Uber, yo sí me quería regresar en Metrobús al centro de la Ciudad de México y allá a casa. Pero bueno, ok, vamos a regresarnos ya en Uber. Total, ya les mostramos la ruta de allá para acá. Es exactamente la misma, pero a la inversa. Por eso. Muy rico el viajecito. Les hicimos muchos videos que les estamos compartiendo por este lado para que vayan, los vean, los disfruten allá en la tierra del buen Luisito Comunica y sigan conociendo muchas cosas de nuestro México mágico. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres. Bye.